Nuestro turno, empieza el debate y os cedo la palabra. No sé, antes se apuntaba por aquí, así decía, ¿somos demasiado blandos? ¿Estamos siendo una generación demasiado blando? Yo sinceramente creo que no. O sea, creo que hacemos demasiadas cosas en un mismo día y al final tenemos que ser madres, tenemos que cuidar a nuestros mayores, a nuestros pequeños, a nuestras pequeñas, tenemos que ir a trabajar a jornada completa, tenemos que hacer otras cosas, tenemos que estar aquí en 12 líderes y la verdad que muy gustosamente, pero al final es un corapillo, que se dice en euskera, o sea, un revoltijo, ¿no? Pues que te lleva muchas veces a un estrés desbocado. Decía Santi que ¿qué es lo normal? ¿No? Lo normal no es llegar al 10 en absolutamente todo, eso es totalmente anormal, pero eso es lo que nos venden las redes sociales. Y decía Asier, por ejemplo, lo guay es ir a un coach, no es ir a un psicólogo, ¿no? Lo del psicólogo lo tenemos fuera, porque justamente lo que nos angustia, como decía Santi, en esta generación es no generar esa imagen social, es esa aceptación, y esa creo que es la angustia de la generación que tenemos ahora y la causa especial del estrés y la ansiedad que sufrimos. Adrián. Yo creo que hay una palabra que es clave y es pandemia, que creo que ha habido un antes y un después a la hora de hablar de salud mental tras la pandemia. Todos hemos estado tristes alguna vez, creo que ahora la diferencia fundamental es que estamos mucha gente triste al mismo tiempo. Vale, Sí, yo, algo que no, perdón, no no me cortéis tan pronto, por favor. Estoy siguiendo mi argumentación. Y decía, y puede ser porque alguno quiera ir al psicólogo porque tenga un trauma del pasado, que lógicamente tiene que ir al psicólogo para solucionarlo, pero también puede ser, como se ha comentado antes, que lo que tenga que hacer es organizarse para pedir con sus compañeros unas mejoras en su trabajo. Y esa es la diferencia. Y que creo que lo que se ha puesto a partir de ahora es el contexto social como algo fundamental a la hora de hablar de salud mental. Yo sigo una evolución importante en la sociedad, igual porque también tengo mis añitos. Y sí que es cierto que situaciones críticas, como ha pasado con la pandemia, han puesto en evidencia que la salud mental es muy importante y es algo de lo que todos participamos. Yo sí creo que hay una reducción del estigma, no voy a cuestionar, por supuesto, al psicólogo. Hoy es difícil, tenemos un sociólogo y un psicólogo, es muy difícil que estar aquí. Lo tenéis complicado. Pero me refiero, yo creo que sí que se ha reducido un poco el estigma porque yo lo he vivido así. Antes nadie decía, no se le ocurría decir a nadie que iba al psicólogo. Hoy en día sí que está más normalizado, lo podamos maquillar llamándolo el coach, da igual. La situación que se genera hoy en día no es que sea más dura o menos dura, más blanda, menos blanda. Es que nosotros nos hemos vuelto un poco más irascibles, más estresados, con más ansiedad. Igual toleramos menos la frustración, que hemos comentado antes. La situación es muy diferente. A ver, yo no estoy de acuerdo, Javi, yo sí creo que está muy estigmatizado todavía y sí que es verdad que hay muchas personas que tienen enfermedades mentales y no las cuentan, igual que sus familias, etc. etc. Respecto a lo que ha dicho Adrián, hay un informe de la OMS que dice que uno de los puntos claves también es la pobreza y el recorte del gasto público en salud mental. Entonces, desde aquí mi propuesta es que se incrementen los presupuestos en salud mental y, o sea, en la curación de las enfermedades de salud mental y que además el COVID sí que marcó, pero que no es la única causa ni mucho menos, y que además el incremento de precios alimenticios, los incrementos de los suministros, acción social, como he dicho antes, de todos los ayuntamientos está desbordado, igual que las diputaciones, etcétera, y eso lleva a mucha gente a enfermedades mentales, igual que también es una enfermedad mental y a mí me la provoca, por ejemplo, el genocidio en Palestina, el exterminio del pueblo palestino y que tengamos que soportar y ver eso en la televisión, porque yo son cosas con las que no puedo y creo que ya que estamos aquí y somos líderes y lideresas, debemos reivindicar que pare ya el acoso y el exterminio de la población palestina. Soberanía e independencia para el pueblo palestino. Os quiero lanzar Sí. En el debate. Sí. Está yendo, ¿vale? Sí, Elena, volviendo al debate... Os quiero lanzar otra idea, porque es verdad que entre los chavales más jóvenes, estamos viéndolo, cada vez es mayor los problemas de salud mental, cada vez es mayor los tratamientos y cada vez es mayor las ideas suicidas. ¿Qué está pasando con ese gente adolescente que está un poco llegando a la vida adulta así? Sí, el suicidio es la primera causa de muerte en jóvenes y adolescentes, creo que se ha comentado antes y lo tenemos que poner encima de la mesa. Decía antes Ayoa y Javi, yo estoy un poco entre los dos. Creo que hay una parte del estigma que se ha combatido y es que decimos abiertamente Me Too, voy al psicólogo, al hablar de ansiedad, al hablar de depresión, pero hay otras enfermedades mentales que siguen invisibilizadas. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el trastorno de esquizofrenia o con problemas como el trastorno de la bipolaridad? Son enfermedades mentales que a día de hoy siguen estando en el margen del sistema. Y aquí, mirad, yo he mencionado a premios Nobel, a políticos, hoy traía una frase del Joker
que soy bastante fan, que dice: el problema de tener una enfermedad mental es que la gente espera que actúes como si no la tuvieras. Entonces, es importante hablar de ansiedad y depresión, pero es importante hablar de las enfermedades mentales graves que a día de hoy siguen tomándose como loco a la gente que las... Yo no he dicho antes que se haya eliminado el estigma, he dicho que se ha reducido. Pero también es cierto que la situación, y vuelvo a decir, no es la que era antes. Dices de los jóvenes. Las redes sociales han contribuido muchísimo a la situación que se está generando en los jóvenes, que son más susceptibles a tener unas enfermedades, bueno, enfermedades no, o patologías, o una salud mental más deteriorada, porque tienen cosas que no teníamos antes. La comparación social que existe en las redes, el bullying, el ciberbullying, la adicción al tiempo de la pantalla, que te genera un estrés, una ansiedad, el miedo a perderte algo en las redes si no estás continuamente siguiendo lo que hay, la desinformación que tiene y las noticias falsas. Es decir, todo eso antes no se daba. Todo eso está generando una situación ahora mismo complicada para los jóvenes y salud mental. Creo que es importante también el ver a qué llamamos enfermedad mental, ¿no? Lo siento, Sayoa, pero o sea, no te compro el hecho de a mí me genera enfermedad mental lo que pasa en Palestina. No, creo que tenemos que tener... Sí, me genera, mira, me puede generar ansiedad, no puedo ver la televisión, ya no puedo ver imágenes. El otro día... Vale, no creo que esté al nivel de enfermedad mental. Sí, yo sí lo creo, porque a mí me genera depresión y me genera ansiedad ver el exterminio en Palestina. Y te voy a decir más, el otro día, mira, tú tienes hijos, vi una foto de 3 criaturas llenas de polvo negro con toda la ciudad de Palestina destruida, ¿eh? Y eso, yo me pregunto, ¿sus padres y sus madres viven? ¿Se han quedado sin familias? ¿Te causa depresión? No, ¿te causa depresión eso? Me causa mucha inquietud y mucha pena, pero no me causa depresión. ¿No te causa depresión? Depresión, no. A mí sí. A mí no. A mí sí. Y lo que creo es que es importante, ¿me puedes dejar acabar, por favor, que no he acabado? El que realmente, pues eso, pues definamos qué es enfermedad mental, ¿no? Y que realmente, cuando decimos, es que la gente no lo cuenta, es que la gente no lo pone encima de la mesa, estamos hablando de gente que también tiene una intimidad, no podemos obligar a la gente a poner encima de la mesa cosas que está pasando. Y muchas veces cuando se ponen encima de la mesa, influencers, como decía Asier, que están ayudando, también se hace justamente por lo contrario. Parece que esa sociabilización de las enfermedades mentales también vende. Entonces, mucho cuidado, mucha preocupación y respeto. Os voy a plantear, os voy a dejar sobre la mesa una pregunta que nos han dado desde la comunidad, desde 12líderes.eus. Nos preguntan por qué les cuesta tanto a los hombres abrirse a hablar de emociones con los amigos. Esto también va en una cuestión de género. Los hombres les cuesta más contar lo que les pasa, pero luego son los que más nivel de suicidios o los que más suicidios tienen. A ver, yo creo que eso puede ser verdad, porque la verdad es que en género somos bastante diferentes, pero yo sí que quería centrar un poco también el debate en los fármacos. Antes hemos hablado de los fármacos. Sí, pero yo también quiero que me respondáis a lo que yo os planteo, ¿de acuerdo? Yo creo que eso se está superando, yo creo que se está perdiendo ya ese miedo, o sea, esa diferencia que existía antes de que los hombres no lloramos, que los hombres no transmitimos sentimientos. Tengo una cuadrilla de 12 hombres de 40 y muchos años ya. Yo te digo que en mi cuadrilla sí hablamos de estas cosas. Es decir, pero no es lo común. No sé si es lo común, yo es lo que yo vivo. Yo no sé lo que dice la gente que es común. Yo creo que las cosas han cambiado mucho. Antes veías a un hombre llorar y era negativo, era despectivo. Teníamos otra concepción de la sociedad mucho más machista, en el que el hombre tenía un rol asociado de que tenía que ser incorruptible, tenía que mantener las formas. Eso está superándose, yo veo que se está superando. Y yo le pongo el ejemplo de mi cuadrilla, entonces yo creo que ahí sí hay una evolución. Sí. Yo, Elena, quiero introducir un tema que me parece fundamental, que es el de la soledad no deseada. Pongo encima de la mesa este tema y luego doy 2 soluciones. En primer lugar, desde la pandemia, la gente que dice que se siente sola, aún no queriendo estarlo, ha aumentado un 7%. ¿Qué quiere decir? Que esto, según nos dicen todos los datos, aumenta en 5 veces la probabilidad de que tengas depresión. En la gente joven y también, que no se ha mencionado en este debate, la gente mayor. Hay mucha gente mayor que se siente sola. Frente a esto yo pongo 2 soluciones. Un sistema de cuidados público, residencias públicas, comedores sociales públicos, y 2, generar comunidad, porque muchas veces una persona mayor lo que necesita para dejar de tener depresión igual no es ir al psicólogo, igual es ver a su nieta todas las semanas. Y ahí va yo con las actividades comunitarias para paliar estas enfermedades mentales que no se circunscriban exclusivamente a la adscripción o a dar medicamentos, sino que se les integre otra vez en la sociedad, porque muchas personas que padecen enfermedades mentales, como solo se les da medicación, no pueden superar su enfermedad mental. Entonces, antes hemos hablado que había 6 psicólogos por cada 100.000 habitantes. Obviamente no llega al 2/3 de lo que se establece en la Unión Europea a nivel de psicología. Eso hay que incrementarlo, hay que incrementar el gasto público en esas actividades, en ese sector público. Sí. Yo quiero medidas realistas. Siempre decimos, y es muy fácil decirlo, incrementemos el gasto público. Estamos en situaciones de crisis económicas en las que no se va a hacer una mayor inversión. Hagamos algo real.
Lo he dicho antes con el ejemplo de dar un abrazo, pero es que creo que realmente es posible. Es decir, vamos a partir de nosotros, busquemos la solución también. Es más fácil, lo ha dicho también Adrián. Tienes a tu abuelo en la residencia, vete a verlo, le vas a ayudar a que no se sienta solo. Tienes a una persona que sabes que tiene depresión, que se encuentra mal en casa, llámale para escucharle, no para juzgarle. Esas cosas las podemos hacer y va a ayudar mucho. No es necesario fármacos tantos como decimos, pero es que tampoco es necesario siempre echar balones fuera diciendo que hace falta mayor inversión siempre para tener más psicólogos. Pero Javi decía que quería... Mireia ha pedido la palabra y luego te la doy. Vale, yo estoy muy de acuerdo en esa inversión que hay que hacer, ¿no? Porque al final hablamos de qué nos pasa en el día a día, pero parece que nadie está pendiente de eso. Tenemos cardiólogos, tenemos traumatólogos, pero ¿cuántos psicólogos tenemos a nuestra disposición? Pues muy pocos. Psicólogos en las escuelas teníamos que tener psicólogos en prácticamente todos los sitios, en las empresas, y tenía que ser obligatorio ir una vez al año al psicólogo. Creo que todas esas medidas son imprescindibles en nuestra sociedad ahora mismo. Vale, sí, yo Elena, me tocaba, ¿no? A mí, creo. Sí, después ayuda. Se está comentando mucho lo del tema de los psicólogos. Yo no creo que todo el mundo deba ir al psicólogo. Creo que debe ir la gente que sí tenga un problema. Yo, por ejemplo, a mí nadie me diría, vete al oculista si yo viera bien. Pero decía, medidas realistas, ¿no? Comentaba Javi, yo traigo una y muy sencilla, el deporte. El deporte como herramienta fundamental de salud mental. Y para esto voy a dar un dato. El riesgo de padecer enfermedades mentales se reduce hasta en un 50% para las personas que hacen deporte de forma activa. Muy sencillo. Psicólogos sí, pero como veía que estaban todos de acuerdo, yo quiero incorporar un tema nuevo. Deporte, que es muy sencillo. Vale, para rebatir a Javi, que antes no me ha dado tiempo, decirle a Javi que, a ver, estoy de acuerdo con él, que los abrazos son súper necesarios, lo emocional, pero hay enfermedades mentales que con abrazos no se curan. Claro. Y esas enfermedades se tienen que tratar, y para tratarse necesitamos psicólogos. Y esos psicólogos se necesita una inversión en sanidad pública, porque si no es imposible. Pero, además, voy a proponer más cosas. Vale, estoy de acuerdo con Adrián, que la actividad deportiva es fundamental. De hecho, está más que constatado. Cuando tienes ansiedad, depresión, ir a espacios abiertos. Animales, hay terapias con animales que se pueden utilizar. Y es muy importante, como he dicho antes, la socialización y la ingresión otra vez en la comunidad de esas personas. Líderes, nos estamos quedando sin tiempo, así que ir cerrando ya las exposiciones. Yo estoy de acuerdo que es necesaria la inversión y yo también creo que hay que hacerlo ya, porque es básico para la situación en la que nos encontramos. Lo único que estoy diciendo es que seamos realistas en la situación que nos encontramos, que hay que buscar alternativas. El deporte es más prevención que otra cosa. No puede ser una persona que está deprimida en su casa decir, es que tienes que hacer más deporte. Ya sabe que tiene que hacer más deporte. Javi, ayuda, no puede no puede hacerlo. Que lo que hay que hacer, lo único que digo yo como alternativa, como solución que se puede proponer, que es lo que estamos haciendo aquí, es que no mirémonos a nosotros mismos, que realmente como sociedad tenemos una responsabilidad y podemos hacer cosas ayudándonos entre nosotros, más allá de que obviamente yo también exijo que haya más psicólogos, porque es una vergüenza que solo haya un 6 por cada 100.000 cuando en Europa triplica. Hay que ponerse las pilas, pero empecemos nosotros. Mireia. Vale, yo creo que justamente frases como la que ha dicho Adrián, que le amo, pero no estoy para nada de acuerdo, ¿no? Dice, justamente debería ir al psicólogo el que tiene un problema. Justamente ese tipo de frases son las que nos hacen que la gente estigmatice el hecho de ir al psicólogo. Claro. Entonces, yo voy a ginecólogo y no sé si tengo un problema, no tengo un problema, pero voy por revisión, ¿no? Pues el psicólogo exactamente igual. Hasta aquí el tiempo, lo siento, líderes, habéis participado. Un aplauso para ellos. Y los mentores están debatiendo.